Muy buenas tardes a todos. Un saludo especial a todos los tertulianos que estamos actualmente y las personas que nos sintonicen en un futuro próximo. Entonces, de por sí estamos ya creando un poco de conocimiento. Como bien saben, hoy el tema del que vamos a hablar es un tema bastante interesante, es la historia de Bogotá, pero la vamos a contar más bien a partir, digamos, de la literatura, a partir de los cuentos. eh, Contamos, digamos, con unos relatos que les voy a estar compartiendo del concurso que se llama Bogotá en 100 palabras. No sé, seguramente algunos de ustedes ya han escuchado de este concurso. Y voy a estar entonces invitando, digamos, compartiéndole a cada uno de ustedes, digamos, como las imágenes y vamos a estar leyendo entre todos, pues el contenido y en base a eso, pues vamos a ir a estar hablando un poco sobre la historia que tiene eso, digamos, lo que implican esas historias, los que implican el contexto de los cuentos. Entonces, sin más preámbulos, empezamos. Empezamos con un cuento que tiene como título Gravedad, ¿sí? Dice, todos los días nos paramos en la esquina de la Jiménez, a mi papá poco lo miran, preparó el tarrito de monedas, a trabajar, me dice, atrapado en su traje de astronauta, y en ese momento se paraliza por completo. Cuento las monedas una y otra vez. Llueve un poco mientras el sol mira por un instante hacia la plaza. En la noche, cuando todos se van, mi papá por fin me habla. Camino a casa, me cuenta las aventuras que vivió en algún rincón de otra galaxia. Entonces, este cuento es del joven Jonathan Pastor Jiménez, de 27 años de Teusaquillo, y él nos coloca en contexto en la Avenida Jiménez. Creo que todos la conocemos. Y durante los primeros años de su fundación, la ciudad de Bogotá estableció como su límite norte el río Vicachá, denominación indígena chipcha, que significa el resplandor de la noche. Luego se llamó San Francisco por el establecimiento del convento de los franciscanos y la iglesia de San Francisco en su orilla derecha sobre el Camino de la Sal en el año de 1550. Actualmente, la iglesia de San Francisco es la iglesia más antigua de Bogotá. Durante los siglos XVIII y XIX, la Ronda del Río era el límite entre las parroquias de la Catedral, Las Nieves y San Victorino. Las avenidas, la avenida Gonzalo Jiménez de Quesada es una importante vía que recorre el centro histórico de Bogotá, trazada sobre el río San Francisco, y en ella se establece en la actualidad el eje ambiental de la ciudad. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy no tiene, digamos, como una relación cronológica, sino que simplemente son sucesos y lugares, pueden ser momentos en los que se escribió sobre ello y la labor, digamos, que tenemos cada uno y las personas que en algún momento nos puedan escuchar. Vamos a subir este video a YouTube. Entonces, las personas que de pronto en un futuro nos puedan escuchar, pues la labor es relacionar todos estos contenidos y hacer historia de por sí, o sea, que cada uno interpreta la historia, interpreta y une esos lazos que vamos a estar dando. Me gustaría invitar a Sol si de pronto nos pudiera leer el siguiente cuento, te lo voy a enviar por WhatsApp. Espera, ya lo miro. Bueno, el título es La ventana. Se miró en el espejo del corredor. Cuello de lechunguilla, calzas abullonadas y tejido rojo. Jubón beige. Zapatos negros zapatos negros con hebilla y en su cabeza. Una peluca cana. La casa conservada, los ladrillos de terracota y el tejado imitaba la época colonial. Las molduras de las puertas eran antiguas y tristes.
Hizo una reverencia palaciega, mirándose de reojo, afuera, el ruido de carros modernos y veloces, de estudiantes bullosos, de oficinistas apurados, de músicos irritantes, se asombró lentamente entre los barrotes de la ventana. No era su época, seguía siendo un fantasma. Eduardo Fernández Alonso, 53 años, Santa Fe. Muchísimas gracias, Sol. Bueno, aquí nos coloca, digamos, en contexto un poco de cómo era la vestimenta en Bogotá antes, cuando se nombran detalles como el cuello de lechuguilla, las calzas abullanadas de tejido rojo, como lo vemos en la imagen que se está presentando actualmente. Y hablemos un poquito de todo esto que tiene que ver con la vestimenta, y es que hay que decir que a través de los diferentes periodos del tiempo se van estableciendo características propias que identifican y diferencian unas épocas de las otras. O sea, no es lo mismo la vestimenta que tenemos actualmente con la vestimenta que seguramente se tuvo hace 50 o hace 100 años. Las características y las transformaciones en términos de vestimenta de la sociedad colombiana del siglo XIX se vieron reflejadas principalmente en aquellos hombres y mujeres pertenecientes a un estrato socioeconómico alto, que eran quienes podían acceder, digamos, a los nuevos modelos de vestimenta, no solamente por tener el poder económico, sino porque ellos tenían un estatus que conservaban. Entonces es un panorama ahí triste que siempre se ha conservado, ¿no? Las diferencias de vestimenta entre hombres y mujeres son radicales. Mientras los primeros cambiaban su vestuario a tono con la moda del momento, las segundas continuaron usando la vestimenta colonial. No es sino hasta mediados de siglo, con la llegada de la moda francesa y londinense al territorio nacional, que ocurre como una transformación de la indumentaria femenina. Los vestidos masculinos y femeninos impusieron modelos sobrios, elegantes y lujosos que, además de establecer patrones diferenciales sociales, transformaron el cuerpo y la conducta de hombres y mujeres. Entonces es un detalle ahí bastante interesante porque eh, pues eso implica, digamos, de que la manera en que ellos se vestían, pues en sí también determinaba un poco qué eran esas personas, y bueno, es todo en vista, digamos, de la sociedad, ¿no? De que todos somos una sociedad y que todos tenemos, digamos, una imagen que dar a los demás. Lo primero que vemos, pues es obviamente como la imagen y todo lo que entra por los sentidos. Entonces pasamos ahora a un cuento que se llama Hambre. Me gustaría invitar a Valentina si de pronto nos puede leer este cuento. Hambre. La ida va por la calle Séptima, una de las avenidas más frías de Bogotá, de una cadena de oro que resplandece con el sol. Una mujer avanza elegante por su carril. Su mirada persigue el objeto que hace más profunda su hambre y más largas sus manos. Piensa en la policía y en la cárcel, en lo mal que la ha pasado en ese lugar. La posibilidad de estar tras las rejas la hace dudar. Se aproxima a la mujer. No es ella quien roba, es el hambre. Andrea Gisela Bendaño Estrada, 15 años, Ciudad Bolívar. Muchísimas gracias, Vale, por la lectura. Digamos que es algo, un panorama que se ve mucho pues en nuestra ciudad, el tema de toda la inseguridad, y colocarnos, digamos, en el papel de la persona que roba, pues no es que se justifique, pero muchas veces se vuelve una necesidad eh, de la cual no se puede prescindir para una persona, digamos, que ha tenido mucha hambre y que, como dice, digamos, ella recuerda la época, digamos, ella piensa en la policía y en la cárcel, dice que en lo mal que la ha pasado en ese lugar. Y sin embargo, dice al final una palabra que es un verso ahí como muy contundente, dice, no es ella quien roba, es el hambre. Entonces hablemos un poquito de Ciudad Bolívar.
En la década de 1940 comenzó la parcelación de grandes haciendas aledañas a la ciudad, conformándose los primeros asentamientos en la zona. En la década de los 50 se crean los barrios Meissen, San Francisco, México, Lucero e Ismael Perdomo, situados en las partes bajas y medias de la localidad, y cuyos pobladores eran gentes venidas principalmente del Tolima, Boyacá y Cundinamarca. Se estima que para los años 70 la población había ascendido casi a los 50.000 habitantes y el territorio de la localidad por entonces pertenecía al otro municipio de Bosa. Una segunda etapa, digamos, comienza en la década de los 80 con asentamientos en la parte alta de las montañas, dando origen a barrios como Naciones Unidas, Cordillera, Alpes, Juan José Rondón, Juan Pablo II y otros. De igual manera, nacen a través del programa Lotes con Servicios, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, los barrios Sierra Morena, Arborizada Alta, Arborizada Baja, asentamientos que en menos de 20 años generaron polos de concentración de sectores marginados tanto del país como de la misma ciudad. Hasta comienzo, digamos, de la década de los 80, las laderas de Potosí estaban peladas. Todo Jerusalén albergaba al menos apenas más o menos como 8.000 personas que no contaban con agua, luz ni alcantarillado, no tenían teléfonos, tampoco tenían transporte y tampoco, digamos, contaban con asistencia sanitaria ni escuela. Un poco más allá de los cerros había campamentos de la guerrilla del M-19 y cierta presencia de las FARC y el ELN. Es hasta a partir del 83, con el Acuerdo 11 del Consejo de Bogotá, se define el marco jurídico y administrativo de lo que en ese entonces se denominó como el Plan Ciudad Bolívar, con el cual se pretendía orientar el crecimiento de la ciudad, preservando el espacio de la sabana para fines útiles agropecuarios, propiciando la expansión urbana hasta zonas de menor adaptación agropecuaria cuya utilidad estaría vinculada a los procesos de urbanización, constituyéndose en un ambicioso proyecto urbano, social e interinstitucional que involucraba prácticamente a todas las entidades del distrito. Con el Acuerdo 14 de septiembre del 83 se creó la Alcaldía Menor de Ciudad Bolívar y a la vez que se definieron sus límites. Entonces ahora pasemos un poquito a un cuento que es bastante, digamos que no se necesita, digamos que lo exploremos muchísimo en un ámbito de la historia de Bogotá, pero que me pareció bastante interesante y que quería compartírselos. Entonces, me gustaría invitar a Esteban, si por favor nos puede leer el siguiente cuento. Hola, un saludo para todos. Ya lo estoy descargando. Gracias. Hundirse con nosotros en el agua. No es que sea bonita Bogotá, ya le dije. Es una ciudad que llora todo el tiempo. Digo, que llueve todo el tiempo. Y digo llora porque yo también lluevo y nos la pasamos escampándonos juntos. Cuando ella se moja, yo la seco. Mientras la camino se pone verde, de un verde grillo y selva. Cuando yo estoy mojado, ella seca el sol inédito, ese que pega de lado y todo se mueve sombra y luz. Así me escurre el alma. Yo la mojo y ella me seca. Ella me llora y yo la lluevo. Así nos la pasamos. Clara Cristina Costa Osa, 39 años, Teusaquillo. Muchísimas gracias, Esteban. Entonces es un cuento, digamos, que representa mucho lo tradicional que vemos en Bogotá, la lluvia, y me parece que hay un detalle muy, muy bonito. Al principio dice, es una ciudad que llora todo el tiempo. Entonces, pasemos ahora a ver otro cuento. Este cuento se llama La Última Vida. Me gustaría invitar a Diana si de pronto nos puede leer el siguiente cuento. Entonces ya lo voy a enviar. Es bastante interesante y este cuento tiene que ver con la imagen que estamos viendo actualmente de la iglesia Lourdes. Lugar siempre me había atraído.
La iglesia de Lourdes tenía algo que me llamaba. Esa noche no pude resistir y acompañado por la luna cachaca decidí entrar furtivo. Las calles me separaban, languidecían, perdón, languidecían entre prostitutas y borrachos. Me llevaba de lejos el sonido de los antros chapinerunos y al doblar una esquina vi cómo se alzaban aquellas torres góticas. Los redobles del corazón me arrastraban con fuerza y cuando estuve en el atrio vi una sombra atravesando el portal. El golpe fue contundente. Esa noche aprendí con mi último maullido que la curiosidad sí mata gatos. Felipe Rodríguez, 29 años, Kennedy. Muchísimas gracias. Este cuento, digamos que tiene un detalle bastante interesante. Es el hecho de que dice que vi cómo se alzaban aquellas torres góticas. Entonces hablemos un poquito de la iglesia Lourdes. La iglesia se construyó en el mismo lugar donde se encontraba una capilla de techo pajizo construida por Fray Antonio María Garro. El templo actual es de estilo gótico morisco. Su construcción fue solicitada por el arzobispo Vicente Arbeláez al arquitecto bogotano Julián Lombana en el año 1875. Es como el símbolo más representativo de la localidad de Chapinero debido a su arquitectura, sus obras artísticas y que tiene unos vitrales, todo lo que lo convierte, digamos, en uno de los puntos de referencia más importantes de la capital para propios y visitantes. Es un lugar bastante interesante que tiene una arquitectura muy, muy agradable y que esta arquitectura, digamos, que tenía todo este tema de ¿cómo decirlo? De las puntas sumamente definidas, era por un estilo arquitectónico, ¿sí? Para que las columnas pudieran soportar el peso y la distribución, digamos, como de todas de todas las torres. Fue erigida, digamos, en parroquia en 1903 y consagrada en 1904. El órgano tubular fue traído de Alemania en el año 1950. La imagen de Nuestra Señora de Lourdes fue coronada en 1988 por el cardenal Mario Rebollo Bravo. Está ubicada en la carrera 13 con 63 frente a la plaza homónima. Es la primera construcción en estilo neogótico en Colombia y fue construida, pues, como ya lo habíamos dicho, en 1875, pero después de 1917, las ambiciosas proporciones originales fueron modificadas y se destacan, digamos, los vitrales policromados elaborados en Bogotá en el taller del artista alemán Walter Wolf Wasserhaus y los monumentales espacios interiores, la torre cuadrangular que remata la fachada, las torrecillas del frontis, los arcos de ojiva de las puertas y la ornamentación de las cornisas. Pasamos a hablar un tema, digamos, que no le gusta a muchos, el Transmilenio. Entonces, para este caso me gustaría invitar a Luisa, si de pronto nos puede leer el siguiente cuento. Dale. Espérame un momento. Gracias. B12. Después de los recortes me dieron tarjeta del Transmilenio. Soy la muerte bogotana. ¿Cómo me hacen esta mierda? Dije enfadado. Pero la situación está dura. Nada de coches tirados por caballos negros o motocicletas que arrojan fuego. Con lo cara que está la gasolina, entonces fila, recargué, métase a las malas, con guadaña y todo. A la gente le incomoda, pero cuando me ven ahí se ríen. Creen que lo mío es un disfraz y hasta una moneda me he ganado. No todo puede ser malo. Ahora espero el B12, si llego tarde no hay entierro.
Heidi Helen Romero Vargas, 30 años, Los Mártires. Muchísimas gracias, Luisa. Entonces, en la década de los años 90, Bogotá, digamos, afrontaba muchos problemas con su transporte público urbano, porque los antiguos buses eran en su mayoría pequeños. Digamos, hablando en números, había una capacidad máxima de 60 pasajeros. Habían buses tan antiguos de máximo 20 años, algunos que fueron repotenciados de acuerdo a la normatividad de la época y con muy poca exclusividad de vías, perdón, frente al tráfico mixto que para una ciudad que se acercaba a los 7 millones de personas. Así, digamos, el 4 de febrero del 99 se decide crear el sistema de transporte masivo del tercer milenio, proyecto que obtuvo el nombre de Transmilenio para lograr, digamos, una adecuada estructuración del proyecto que fuera exitoso y acorde con las necesidades locales. El gobierno distrital se apoyó en consultores de gran experiencia. Para la gerencia del proyecto contrató a la firma de consultoría internacional McKinsey, y para la estructuración financiera a la firma de banca de inversión Capital Corp, con la inversión financiada con un porcentaje de las sobretasas combustibles y los aportes del Distrito Capital y del Gobierno Nacional, se pudo dar inicio a este servicio, la construcción de la infraestructura y del sistema vial y el mantenimiento de estos. Los desarrolla el Instituto de Desarrollo Urbano de la ciudad, que tiene las siglas IDU. Si bien, digamos, el sistema se basó en la red integrada de transporte de la ciudad de Curitiba, se consideró innovador, ya que a diferencia del sistema brasileño, en Bogotá se implementaron las puertas de acceso de pasajeros en el costado izquierdo de los buses, permitiendo que, digamos, una sola estación operara en los dos sentidos. Así, digamos, si un pasajero se pasa sin querer de su estación de destino, puede tomar luego un bus en el sentido contrario y se vuelve a estación, sin necesidad, digamos, de pagar un pasaje adicional, además de estaciones que tienen rampas de acceso y un gran uso de los puentes peatonales que, como nosotros sabemos, son muy tradicionales en toda la ciudad. En Curitiba, cada estación, digamos que cubre solamente un sentido y sus accesos no son con rampas, sino con escaleras y plataformas eléctricas. Entonces pasemos a ver otro lugar específico, que es el Parque Santander. Me gustaría invitar a Alejandro, si de pronto tiene micrófono, de que nos lea este cuento. Listo, al parecer Alejandro no tiene micrófono, entonces lo voy a leer. El título del cuento se llama La corbata roja. Dice, su corbata, igual que la angustia, estaba aferrada a su cuello. Aburrido, decidió dar un paseo por la calle. Salió y compró un baguette en una panadería cercana. Sin ánimo, se sentó en una banca del Parque Santander y aventó migas de pan que convocaron a 2 o 3 palomas. Con miedo, observó que la masa crecía. 40 o 50 palomas rodeaban su banca. Se atemorizó y cerró los ojos. Al cabo de unos minutos, un tropel de palomas se había tomado el parque. Solo se encontró en el centro, abandonada, una raída corbata roja. El lugar, digamos, este Parque Santander, se llamó originalmente Plaza de las Hierbas o de las Hierbas, por haberse encontrado allí el mercado regional, cuyos inicios se remontan a tiempos anteriores a la conquista del continente. Fue uno de los sitios en los que originalmente se fundó la ciudad, en lo que sería el tradicional sector de las nieves, siendo su importancia notable durante los primeros años de la conquista española, albergando, digamos, las residencias de Gonzalo Jiménez de Quesada y el capitán Juan Muñoz de Collantes. Del mismo modo, en sus contornos se organizaron en la ciudad las principales órdenes religiosas que se radicaron en la ciudad, las de San Francisco y Santo Domingo. De hecho, compitió en importancia con el centro administrativo que se encontraba en la Plaza Mayor, lo que hoy, digamos, conocemos como Plaza de Bolívar. La dualidad entre los dos centros de la ciudad cesó, sin embargo, en los años 1550,
cuando el obispo Juan de los Barrios trasladó aquella el mercado y ordenó la construcción de la primera catedral de la ciudad. De cualquier modo, la Plaza de las Hierbas sigue siendo uno de los puntos claves de la ciudad, marcando una estructura lineal que tendía hacia el norte. Por su parte, digamos que en el costado noroccidental de la Plaza de las Hierbas se levantó la Capilla del Humilladero, inaugurada el 6 de agosto de 1544, y que sería la más antigua de la ciudad hasta su demolición por orden del gobierno del estado a finales del siglo XIX. En el año 1557, el lugar pasó a llamarse Plaza de San Francisco en honor al santo de Asís, dedicada al mismo. Entre 1585 y el 95 se erigió a su vez la iglesia de San Francisco y en 1631 comenzó la reconstrucción de la iglesia de la Veracruz, que hasta entonces había sido una pequeña capilla en ángulo noroccidental de la plaza. Fue reconstruida en dos ocasiones porque fue destruida por los terremotos de 1763 y 1785. En 1642 se abrió el primer mesón o posada de la ciudad en el costado sur del parque. Por su parte, digamos, en 1761 y 1780 se construyó en el costado noroccidental de la plaza la iglesia de la Orden Tercera, cuya torre, sin embargo, solo vería la luz 70 años más tarde. También, digamos, de este parque podemos decir que a su costado, digamos que también está funcionando actualmente el Museo del Oro. Pasamos ahora a un sector que seguramente muchos de nosotros conocemos. Me gustaría volver a invitar a Sol, si nos puede leer ahora este cuento que se titula Fantasma. Fantasmas. El oro de Silvia repite y repite. Que hace rin, que hace ran, que los maderos de San Juan. Los vieron volando vestidos de negro por la Candelaria. A Silvia, no, al oro. Agarrando a un paraguas, le sacó y bombín. De saco y bombín, qué pena. Las calles de piedra recuerdan sus pasos fantasmas y su sombra bajo la luna se funde en el ladrillo de perros y voces. Ay, de gente que ya no habita estas casas. Repite y repite. Que hablen los muertos y que la noche se llene de perfumes, de murmullos y de música de alas. Las del loro, no de Silvia. Johnny Muchísimas gracias, Sol. Rodríguez Ardila, 47 años, Usaquén. Vale, muchísimas gracias, Sol. Digamos que muchos conocemos este sector de la Candelaria, es un sector muy bonito de Bogotá. Eh, Era un lugar, digamos, en ese entonces de descanso del gobernante muisca llamado Zipa. Se cree que en este lugar Gonzalo Jiménez de Quesada fundó el 6 de agosto de 1538 lo que se convertiría en la ciudad de Bogotá. La localidad toma el nombre de la iglesia de la Candelaria, al igual que el barrio, el cual se empieza a conformar desde 1960 y en abril de 1539 se desarrolla la fundación formal en la actual Plaza de Bolívar. Allí se hace el trazado original de la ciudad, estableciéndose la Plaza Mayor y el lugar de la iglesia principal, que más adelante vendría siendo la Catedral Basílica Metropolitana de Bogotá y Primada de Colombia. En la ciudad creció hacia el norte la Plaza de las Hierbas, que la acabamos de ver, hacia el sur Las Cruces, hacia el occidente San Victorino, quedando la Plaza Mayor y la Catedral como el centro tradicional de la ciudad y sede de los poderes coloniales y luego republicanos. Fue así como la ciudad estuvo dividida en cuatro parroquias durante los siglos XVIII y XIX. Estas parroquias pues fueron la Catedral, Las Nieves, San Victorino y Santa Bárbara. La parroquia de la Catedral
coincidida con la actual localidad de La Candelaria, la cual estaba conformada a su vez por los barrios El Príncipe, San Jorge, El Palacio y La Catedral. Creado el Distrito Especial de Bogotá en el año 55, no había mayor diferencia entre el centro de Bogotá o simplemente Bogotá en el hablar de esa época y el centro histórico. En la década de los 70 se creó la Corporación de la Candelaria, perdón, para rescatar el patrimonio histórico de los barrios de la Catedral, la Concordia y la Candelaria. Mediante el Acuerdo 7 del 4 de diciembre del 74, el Consejo de Bogotá crea la Alcaldía Menor de la Candelaria. Esto daría lugar a que se reconociera en el 91 como una de las 20 localidades del Distrito Capital de Bogotá para elegir por primera vez su junta administradora local. Entonces pasamos un poquito a hablar de la bandera de Bogotá. Este cuento se llama Se Busca. Voy a invitar otra vez a Vale que nos lea el cuento, por favor. Se busca. La gente no lo podía creer. El águila se había volado. La bandera de Bogotá estaba desolada. Solo quedaba la franja amarilla y roja. Los expertos en símbolos patrios estaban consternados. La buscaron en la unión del rojo y el amarillo, entre los hilos de la bandera. Revisaron las banderas vecinas, las viviendas, los parques, los zoológicos e incluso en la Casa Real Española. Llamaron a los escritores a buscarla entre las palabras, en los libros y en los cuentos. Pero en esas palabras tampoco la encontré. Juan Camilo Cuervo Restrepo, 22 años, Chapinero. Muchísimas gracias, Vale. Entonces hablemos un poquito de la bandera bogotana. La bandera está conformada por una franja horizontal amarilla que ocupa la mitad superior y una franja horizontal roja que complementa la parte inferior. En el centro lleva el escudo de armas de la ciudad, timbrado con el título Muy noble y muy leal. El color amarillo significa justicia, virtud y benignidad. Por su parte, el color rojo significa libertad, salud y caridad. La norma también especifica que para el uso de la bandera como pendón, su proporción será 2 veces más ancha que larga y para el uso como estandarte, su proporción será 2 veces y medio el largo de su ancho. El origen de la bandera se remonta al grito de independencia del 20 de julio de 1810, en el cual los patriotas se identificaban con un brazalete amarillo y rojo. Las autoridades distritales consultaron el 6 de octubre de 1952 a la Academia Colombiana de Historia cuál podría ser la bandera de la ciudad teniendo en cuenta la tradición y la historia. Y pues en respuesta a los académicos Enrique Ortega Ricaurte y Guillermo Hernández de Alba rindieron un informe en el cual detallaban la historia del brazalete que utilizaron los revolucionarios y sugerían la adopción como bandera de la ciudad. Entonces pasamos un poquito, hablemos de la Catedral Primada. Para voy a pedirle si Esteban nos puede por favor leer este cuento. Con gusto. La esperanza se fue. Hoy mamá me dio 5.000 pesos. Paseo de ida, me voy al centro. Palomas descalzas se mueven a ritmo contento. Don Pedro me vende maíz, les doy un poco. ¿Por qué se ven tan pronto si acabo de saciarme su antojo? Me quedé solo. La catedral primada se eleva frente a mí. Le doy una vuelta y el Lucas se acerca. Le doy una moneda y tranquilo él se queda. Paseo de vuelta. Hay cuentas que hacer, perdón. El maíz a 500 y la moneda se fue. ¿Ahora qué hago sin 2.200 para volver? Nicolás Carvajal, 16 años, suba. Muchísimas gracias, Esteban. Hablando, digamos, un poquito de la catedral, los conquistadores españoles a la Sabana de Bogotá, el misionero Fray Domingo de las Casas celebró la primera misa el 6 de agosto de 1538 en una modesta capilla de bahareque y techos de paja, y ante un estandarte que reposa hoy día en la catedral.
en el lugar donde se pusieron las primeras piedras para la construcción de una iglesia. El lugar fue dominado por los españoles como Nuestra Señora de la Esperanza y fue hasta 1553 por iniciativa de Fray Juan de los Barrios que se tomó la decisión de construir un templo en paredes de tapia y ladrillo en el mismo lugar actual de la catedral. De acuerdo a la disposición del Cabildo, para lo cual se convocó a una licitación pública que le asignó a las obras a Baltasar Díaz y a Pedro Vázquez, asociados al albañil Juan Rey, con un presupuesto en ese entonces de 1.000 pesos. En 1560, después de gastar más de 6.000 pesos y a la víspera de su inauguración, perdón, se derrumbó el techo de la construcción. A pesar de ello, el 11 de septiembre de 1562, el Papa Pío VI le otorgó el título de catedral. 12 años después, Fray Juan de los Barrios, primer arzobispo de la ciudad, trajo sobre sus hombros la primera piedra para una nueva catedral, dando así ejemplo a todos sus compañeros y fieles, quienes siguiéndolo lograron almacenar una cantidad considerable de piedras para su construcción. Esta obra inició el 12 de marzo de 1572 en el mismo lugar, con las mismas condiciones que la anterior, es decir, con 3 naves, pero con un detalle adicional en el que se le añadieron 4 capillas formando una cruz. La obra culminó en 1590 con la mayor cubierta, así como los arcos, pero quedando pendientes en su construcción las 4 capillas laterales y las 3 naves. Para 1678 se concluyó la torre. Esta nueva iglesia, tercera construcción de la catedral, fue notable por la riqueza de su culto y por su capilla musical. El 12 de julio de 1785 se produce un fuerte terremoto en la ciudad que afecta gravemente la construcción, por lo cual se toma la decisión de derribarla parcialmente en 1805. Algunos años después de la expulsión de los jesuitas de Colombia, se opta por poner a servicio como vicecatedral a la iglesia de San Ignacio, la cual fue denominada Vicecatedral de San Carlos. Esto fue en honor al rey Carlos III y se encuentra a tan solo media cuadra de distancia de la plaza. Al iniciar el siglo XIX, por nombramiento efectuado por el canónigo Fernando Caicedo y Flores, arzobispo metropolitano de Bogotá, se designó como arquitecto para la reconstrucción de la catedral al fraile capuchino Fray Domingo de Petres, el cual estaba ampliamente influenciado por las tendencias neoclásicas reinante en esa época de la historia y que determinó el estilo de la reconstrucción de la iglesia. Eh, Fray Domingo, de origen español, hijo de un albañil quien llegó a Santa Fe de Bogotá en 1792 para ejercer su oficio de arquitecto, comenzando la obra de la nueva catedral el 11 de febrero de 1807. Se la ha considerado, digamos, como uno de los arquitectos más representativos del nuevo Reino de Granada. Entre otras obras, digamos, se destaca el Observatorio Astronómico de Bogotá, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la Catedral de la Santísima Trinidad y San Antonio de Padua de Zipaquirá, la Catedral Basílica Metropolitana de Santa Fe de Antioquia y la Concatedral de San Miguel Arcángel en Guaduas. Cuando muere el fray, en 1811, la construcción del interior de la catedral estaba finalizada. Las obras restantes fueron dirigidas por Nicolás León, quien las logra concluir el 19 de abril de 1823. En ese mismo año se ofició la consagración de la catedral. La Catedral Basílica Metropolitana de Bogotá fue reconocida con el título honorífico de Primada de Colombia por el Papa León XIII, a través del decreto de la Congregación Consistorial el 7 de noviembre de 1902. Finalmente, digamos, para el año 1943, el arquitecto español Alfredo Rodríguez Orgaz dirigió las reformas a la fachada de acuerdo a los planos originales de Domingo de Petres. Las mayores reformas se realizaron con motivos del Congreso Eucarístico
Internacional de 1968 y la visita del Papa Pablo VI cuando el presbiterio, perdón, se amplió hasta el crucero y el altar se ubicó bajo la cúpula. Entonces ya finalmente para concluir me gustaría mostrarles unas imágenes que son antiguas de Bogotá. Lo que estamos viendo actualmente es el tranvía de mulas frente al Capitolio. Acá tenemos una foto de la Plaza de Bolívar. También podemos ver la policía de ese entonces, cómo se vestían, y un lago que hoy ya no existe, Lago Luna Park, situado donde hoy es el barrio Restrepo de Bogotá. Finalmente, digamos que una foto bastante contundente que es de los desastres del 9 de abril. Este es el archivo Mendoza Neira del Bogotazo. Y eso serían, digamos, como las imágenes y el contenido de hoy. Me gustaría, digamos, abrir la pregunta, ¿qué opinan de la presentación? Me gustaría también preguntarles cómo ha sido su experiencia como bogotanos, aunque yo soy consciente que algunos de los que estamos aquí, me incluyo, pues vivimos cerca de Bogotá, no directamente en Bogotá, pero ¿qué opinan de Bogotá? ¿Qué experiencias, si les gustaría compartir un poco? Dejo ahí, digamos, como el espacio para ustedes. Bueno, pues yo creo que la presentación fue muy buena. Me pareció muy interesante que utilizaras los relatos de Bogotá en 100 palabras porque yo creo que es un concurso que ha marcado mucho a los bogotanos, perdón, y les da la oportunidad de explorar su ciudad incluso desde casa, desde los recuerdos más remotos que tienen de ella misma. Y, y de por sí, pues yo creo que Bogotá es una ciudad muy hermosa que nunca se cansa de contar cosas y de esconder muchísimas cosas y aventuras que uno nunca termina de aventurar, valga la redundancia. Y, y pues yo creo que no le tengo mucho amor a Bogotá. Muchísimas gracias, Vale, que es una ciudad muy bella y que como vimos en un relato que me gustó muchísimo ese verso, es una ciudad que llora mucho, ¿no? ¿Alguno más le gustaría compartir? Yo quiero. Yo creo que Adelante, Bogotá Esteban. es una ciudad calidoscópica, desde la cual se puede abordar de muchas perspectivas, y una de esas pues fue la que se abordó hoy en la presentación, que es pensar a Bogotá desde la literatura, lo cual me pareció maravilloso. Pero esa misma perspectiva nos abre distintas posibilidades de volver a abordar a Bogotá, porque creo que es una ciudad que es inagotable en la cantidad de narraciones que se pueden hacer a propósito de ella. Y es, por ejemplo, pensarnos una historia intelectual de Bogotá. Ustedes saben que durante los años 40 más o menos, pues Bogotá fue caracterizada por ser uno de los centros culturales más importantes de América Latina, y también podríamos pensar cómo desde los mismos años 40 Bogotá empieza a tener una serie de transformaciones que empiezan a estructurarla en términos de norte-sur, como hacia los 40 el urbanismo empieza a constituir barrios como Chapinero, como Teusaquillo, pero asimismo barrios como el 20 de Julio, empieza a estructurarse el sur pobre y el norte rico, y como esas dimensiones, y como lo mencionaba Vale, son una aventura en la medida en que, por ejemplo, uno puede ir caminando por la 26 con Caracas, y uno puede mirar hacia la izquierda si va hacia el oriente y encontrarse con todo el centro financiero de Bogotá. Pero si uno mira hacia la derecha, se encuentra con uno de los barrios probablemente más peligrosos del mundo, que es Las Nieves, la parte, digamos, oscura de Las Nieves. Entonces, es una ciudad de contrastes, es una ciudad que funciona como una constelación donde uno encuentra belleza en lo oscuro y encuentra oscuridad donde piensa ver belleza. Es una ciudad que hay que recorrerla para entenderla, que uno pues tiene que estar abierto a cualquier cosa porque en efecto no todo es bello, pero en efecto en cualquier momento uno puede encontrar la belleza, es decir, ir caminando por la Candelaria
y encontrarse pues con gente como desagradable, pero al mismo tiempo ver esas esculturas que se esconden en algunas casas de bareque. Entonces, Bogotá, digamos que es una ciudad que deberíamos recorrer, que es una ciudad que nos invita a padecerla porque creo que es una ciudad que hay que sentirla. Y además, yo cierro con esto, sería bueno ir pensando en términos de post pandemia, un recorrido histórico por la Candelaria, por ejemplo. Muchísimas gracias, Esteban. Es un aporte bastante agradable, con detalles, digamos, muy interesantes, muy ciertos y que lo ponen a uno a reflexionar y que es verdad, uno de verdad que tendría que ir por la ciudad, apreciarla, padecerla y claro que sí, me parece una propuesta bastante interesante que un día de estos, bueno, ya cuando pase todo este tema de la pandemia, pues nos peguemos un recorrido por Bogotá, por la Candelaria y es una propuesta bastante interesante. Me gustaría, digamos, leer un poco lo que Alejandro nos escribe. Dice que Bogotá posee un patrimonio histórico muy grande y especial y que todos los bogotanos deberíamos aprender cada día. Ha tenido momentos felices y otros tristes. Y claro, me parece que Bogotá en 100 palabras es algo increíble porque es poner esta ciudad en la perspectiva de la gente, de los niños, los jóvenes, etcétera. Es verdad, Alejo, muchas gracias por el aporte. Y Yesenia nos dice, Bogotá también es una ciudad muy diversa y multicultural, refleja la capacidad de aceptación de la acepción de de su gente, aunque tiende a copiar tendencias extranjeras, no pierde su esencia. Considero que las personas que se encargan de embellecerla logran mantener esa esencia y muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias y me gustaría entonces, si alguno más se anima a hablar, y ya daríamos por finalizada nuestra tertulia de hoy. Recuerden que les estaré compartiendo el contenido por el grupo y la idea es colgar esta grabación en YouTube para que posteriormente pues otras personas puedan escuchar y quizás animen a unirse a nuestra conversación que estamos construyendo todos los domingos. Entonces, ¿alguno más se anima a hablar? Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias a todos por asistir. De verdad que agradezco el tiempo que invierten para construir conocimiento entre todos y espero que se animen a asistir el otro domingo. Vamos a estar dando un curso, pues a lo largo de la semana les estaré revelando detalles de qué puede ser el curso, puede ser uno de diseño, de biología, quién sabe que eso ocurra. Y también es una invitación a ustedes. Si a ustedes les apasiona un tema y les gustaría, digamos, hablar sobre ese tema, si ustedes estudian arte, quieren hablar de lo que estudian, si estudian derecho, ciencias políticas, ciencias, física, lo que ustedes quieran pueden proponerlo y la idea es que entre todos pues construyamos conocimiento y sea algo que esté al alcance de todos. Entonces, sin más, muchas gracias por asistir y espero que tengan una feliz semana y una excelente tarde.